inclusivo. Para mí, trabajo decente es que la gente tiene el derecho al trabajo, que tiene un tratamiento digno en sus lugares de trabajo, y eso incluye a todos, ¿no? Incluyendo en el caso que es para nosotros importante a los venezolanos, a los refugiados, desplazados, migrantes y todas las personas que están viniendo de afuera también. Trabajo decente es que las empresas promuevan la equidad laboral, cerrando la brecha ocupacional y salarial entre hombres y mujeres. Bueno, trabajo decente es lo que está pasando hoy en día conmigo. Poder tener acceso a una buena pensión, a la salud, a tener unas buenas vacaciones dignas, un trabajo decente que no sea excluyente, que sea incluyente, que sea para todo el mundo, no importa ni las razas ni las clases, que todos tengamos acceso a trabajo digno, a tener un buen salario, a reírnos de nosotros mismos, a poder salir y disfrutar con la familia, que la familia también disfrute de todos esos beneficios que ustedes tienen. Así que eso es trabajo decente. Un trabajo decente es tener un empleo digno, es contar con seguridad social, es defender los derechos de los trabajadores sin discriminación, es diálogo social entre gobierno, empresarios y trabajadores. Que todos los colombianos sepamos que tenemos derecho a un trabajo decente. Con trabajo decente, el futuro es de todos. Ministerio del Trabajo, Gobierno de Colombia. Trabajo decente es contar con una remuneración acorde a mi experiencia y conocimiento. Trabajo decente es promover la prevención y la erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador. Trabajo decente es elevar la productividad mediante el fortalecimiento de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Trabajo decente es promover un diálogo social inclusivo. En Colombia, toda labor en la que un trabajador tenga el riesgo de caerse a 1.50 metros o más sobre el nivel inferior es considerada trabajo en altura. Por lo tanto, todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen trabajo en alturas deben cumplir el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Los empleadores tienen unas obligaciones como tener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un programa de protección contra caídas, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en la misma obra, realizar exámenes médicos al personal que va a desempeñar trabajos en alturas con el propósito de determinar las condiciones físicas y de salud de los trabajadores para realizar esta labor, verificar que las áreas donde se realicen las actividades tengan las condiciones mínimas requeridas, como también sistemas de protección de caídas. Siempre se debe brindar capacitación, entrenamiento y reentrenamiento gratuito para el personal que desempeñe trabajos en alturas. También se debe implementar un procedimiento para la atención y rescates en alturas. De esta forma se garantiza una respuesta organizada y segura. Los trabajadores también tienen obligaciones, por lo que deberán cumplir con los procedimientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, reportar cualquier alteración en su estado de salud que pueda comprometer su integridad y la de los demás, informar las condiciones anormales que detecte o prevea en la ejecución de la actividad, participar de forma directa en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las disposiciones del mismo. Administradores de riesgos laborales, ARL, también hacen parte del proceso, asesorando y acompañando la documentación y verificación de las prácticas y condiciones de salud y seguridad, realizando actividades de prevención, asesorías y evaluación de riesgos de trabajo en alturas, asesorías a empleadores sobre la selección y utilización de los elementos de protección personal para trabajo en alturas y guías técnicas estandarizadas, para salvaguardar la integridad de los trabajadores de nuestro país. En el Ministerio del Trabajo nos ponemos las botas. Listo, muy bien, entendí. Continuamos con el foro, entonces salud, salud y palabras de instalación. Ok, Muy bien. listo. Y luego sigue el panel, el foro. ¿Y después del foro qué sigue? Del foro sigue el refrigerio.
receso es libre. Receso, y después del receso sí hay exposiciones. Sí, ya luego siguen puras exposiciones. Ya el almuerzo es libre, sí. Sí. Sí, como siempre. Exacto. Por la tarde, después del almuerzo, hay del Ministerio de Salud. Dos intervenciones y hay un taller vivencial. ¿Y esto qué es? Es un taller que ellos van a desarrollar con la gente, integrando Sí, como listo, la gente. perfecto, listo, mi bella. Okay. ¿Quieres que te deje este? Pues de pronto, ¿no lo necesita usted, mi No, doc? yo tengo aquí otra cosa. Usted es un sol. No te preocupes. Qué bella. Listo, perfecto. Gracias, mi doc. Ay, doc. ¿A quién le digo que tenga los signos listos? Casi siempre coloco la primera y la última. Yo lo busco. Yo busco aquí atrás. Espéreme, mi doc. Atrás. Voy a buscar aquí atrás. Tranquila. En Colombia, toda labor en la que un trabajador tenga el riesgo de caerse a 1.50 metros o más sobre el nivel inferior es considerada trabajo en altura. Por lo tanto, todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen trabajo en alturas deben cumplir el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Los empleadores tienen unas obligaciones como tener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un programa de protección contra caídas, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en la misma obra, realizar exámenes médicos al personal que va a desempeñar trabajos en alturas con el propósito de determinar las condiciones físicas y de salud de los trabajadores para realizar esta labor, verificar que las áreas donde se realicen las actividades tengan las condiciones mínimas requeridas, como también sistemas de protección de caídas. Siempre se debe brindar capacitación, entrenamiento y reentrenamiento gratuito para el personal que desempeñe trabajos en alturas. También se debe implementar un procedimiento para la atención y rescates en alturas. De esta forma se garantiza una respuesta organizada y segura. Los trabajadores también tienen obligaciones, por lo que deberán cumplir con los procedimientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, reportar cualquier alteración en su estado de salud que pueda comprometer su integridad y la de los demás, informar las condiciones anormales que detecte o prevea en la ejecución de la actividad, participar de forma directa en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las disposiciones del mismo. Administradores de riesgos laborales, ARL, también hacen parte del proceso, asesorando y acompañando la documentación y verificación de las prácticas y condiciones de salud y seguridad, realizando actividades de prevención, asesorías y evaluación de riesgos de trabajo en alturas, asesorías a empleadores sobre la selección y utilización de los elementos de protección personal para trabajo en alturas y guías técnicas estandarizadas, para salvaguardar la integridad de los trabajadores de nuestro país. En el Ministerio del Trabajo nos ponemos las botas.
O sea, a las instalaciones. Sí, No, a las entonces instalaciones. anotémoslo aquí. Son Camacol, por eso le digo mi doc, o sea, es que cómo lo manejamos. Yo le doy la palabra a usted, entonces, yo le doy la palabra a usted. No, yo hago un saludito. Por eso, cuando usted haga el saludito, usted me dice, Paulina, cuéntanos quiénes nos van a acompañar en el foro. Sí. Entonces usted dice así. Cuando usted me diga eso, yo le digo entonces a los tres que están con usted que se bajen. Y yo empiezo a llamar a la gente. ¿Sí me entiende, mi doc? Usted solo saluda a los tres. Usted solo saluda a los tres que están. El RUTEC es una plataforma de registro y certificación de trabajadores extranjeros en el país, que permitirá que el empleador en Colombia realice el registro automático vía web de sus trabajadores migrantes y el Ministerio del Trabajo disponga de información de primera mano sobre trabajadores extranjeros en el país, logrando así una supervisión de su situación laboral, condiciones de trabajo y el cabal cumplimiento de las normas laborales en nuestro país. Con el registro de los trabajadores extranjeros en el país, se podrá realizar una gestión segura, ordenada y regular de la migración laboral. Este registro nos permite identificar empresas que contratan población extranjera para orientar y prevenir las prácticas abusivas de contratación. Por medio de esta herramienta, se promueve la garantía de los derechos laborales de los extranjeros en el país. Ellos son los únicos que van a estar con nosotros. Entonces usted los saluda y usted dice, no saludo por un minuto, digamos, como saludito. Entonces cuando usted sabe ese saludito, un minuto, usted me mira y me dice, Paulina, cuéntanos, continuamos con el foro, ¿quiénes nos van a acompañar en el foro? Entonces yo empiezo a llamar. Usted tiene todos los nombres, ¿no? El señor de la llave. No sé quién es, cuál. Yo quiero tener un trabajo decente. Y yo también. Y yo. Todos queremos un trabajo decente. Pero, ¿qué es trabajo decente? El trabajo decente resume los deseos y aspiraciones de las personas durante toda su vida laboral, como un buen trabajo o empleo digno y formal, con un ingreso justo y suficiente para su desarrollo y el de sus familias. El trabajo decente exige que los derechos fundamentales de los trabajadores sean respetados. En él hay igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Trabajo decente es tener prevención, seguridad y amparo ante riesgos de enfermedad o accidente en el lugar de trabajo. Es protección social con servicio de salud para el trabajador y su familia. Es contar con un ingreso económico para cuando ya no podamos trabajar y así tengamos una jubilación digna. El trabajo decente contempla la capacitación para que podamos realizar mejor nuestra labor. También es integración, porque brinda recreación, deporte y bienestar para la familia. El trabajo infantil no es contemplado por el trabajo decente, porque los niños, niñas y adolescentes son felices estudiando y jugando, no trabajando. El trabajo decente es fortaleza en el diálogo social. Gobierno, empresarios y trabajadores pueden llegar a acuerdos en temas laborales que les interesan a todos. Trabajo decente es libertad, para que los individuos expresen sus opiniones, para que se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas. El trabajo decente es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, actúa en beneficio de todos, aumenta las oportunidades de trabajo productivo, el desarrollo de las empresas y el país. Un mundo nuevo comienza con el trabajo decente. Todos queremos un trabajo decente. Trabajo decente es contar con un empleo formal, con condiciones dignas de trabajo, con seguridad social y sobre todo un salario justo. Trabajo decente es que tú y tu familia tengan cobertura y atención para su salud. Trabajo decente es contar con una remuneración acorde a mi experiencia y a mi conocimiento. Trabajo decente es estar al lado de los que quieres sin afectar tus obligaciones laborales. Trabajo decente es cuando participas en un proceso de selección de trabajo y no te discriminan por tu sexo, raza, religión, ideología política o condición de discapacidad. Un
trabajo decente es tener un empleo digno. Es contar con seguridad social. Es defender los derechos de los trabajadores sin discriminación. Es diálogo social entre gobierno, empresarios y trabajadores. Que todos los colombianos sepamos que tenemos derecho a un trabajo decente. Con trabajo decente, el futuro es de todos. Ministerio del Trabajo, Gobierno de Colombia. Trabajo decente es estar al lado de los que quieres, pero sin afectar tus obligaciones laborales. Trabajo decente es cerrar la brecha salarial y ocupacional entre hombres y mujeres. Trabajo decente es que tú y tu familia tengan cobertura y atención de salud. Trabajo decente significa contar con un entorno saludable que me ofrezca seguridad y condiciones dignas para poder desempeñar bien mi labor. Qué pena, ¿nos pueden ayudar con la luz en el escenario? Gracias. Yo quiero tener un trabajo decente. Y yo también. Y yo. Todos queremos un trabajo decente. Pero, ¿qué es trabajo decente? El trabajo decente resume los deseos y aspiraciones de las personas durante toda su vida laboral, como un buen trabajo o empleo digno y formal, con un ingreso justo y suficiente para su desarrollo y el de sus familias. El trabajo decente exige que los derechos fundamentales de los trabajadores sean respetados. En él hay igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Trabajo decente es tener prevención, seguridad y amparo ante riesgos de enfermedad o accidente en el lugar de Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este evento denominado Seguridad y Sostenibilidad en el sector construcción. El objetivo del día de hoy es sensibilizar a las empresas del sector sobre la importancia de promover una cultura de la seguridad y salud para fomentar entornos de trabajo seguros y saludables para todos. Antes de dar inicio oficial, vamos a ver un pequeño video de seguridad muy importante para todos. ¿Tenemos el video de seguridad, por favor? Con las notas de la suite para orquesta sinfónica del maestro Adolfo Mejía, les damos la bienvenida al Teatro Heredia Adolfo Mejía. El maestro cartagenero compuso esta obra en 1938, obteniendo el primer premio iberoamericano de música sinfónica, y hace parte del fecundo legado de uno de los más grandes músicos latinoamericanos de todas las épocas. El teatro abrió sus puertas a las artes en 1911 para conmemorar los primeros 100 años de la independencia de Cartagena. Y es hoy Patrimonio Nacional, enriquecido con las obras del pintor contemporáneo Enrique Grau, y que pueden admirarse en el telón de boca y en el techo. En el telón de boca, como una alegoría de los símbolos tutelares de la ciudad,
y en el techo un homenaje a las musas de las artes. Inicialmente el nombre del teatro lo recibió del fundador de la ciudad, don Pedro de Heredia, y luego de su última restauración se complementó con el nombre de nuestro más grande músico, el maestro Adolfo Mejía. Bienvenidos. Bienvenidos al Teatro Adolfo Mejía. Este es un espacio emblemático de la ciudad que requiere de nuestro cuidado y respeto. Por eso los invitamos a apagar sus celulares y a no hablar durante la presentación. Está prohibido fumar y comer dentro del recinto, al igual que ingresar elementos cortapunzantes o armas de fuego. Para la comodidad de los asistentes y las personas en escenario, evite tomar fotografías. Por su seguridad, tenga en cuenta que en caso de emergencia, las salidas de evacuación son la entrada principal, la puerta de la retroescena y las escaleras que se encuentran en el costado derecho del teatro, las cuales los dirigen a la subestación eléctrica y a la entrada de artistas. Esperamos que disfrute de la experiencia que le brinda el Teatro Adolfo Mejía. Gracias por su atención y excelente comportamiento dentro del recinto. Bueno, después de escuchar este audio de bienvenida, nos ponemos de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. A orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud. Oh sí, de Cartagena la abnegación es mucha y escombros de la muerte desprecian su virtud. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Pueden sentarse. Llamamos ahora a la doctora Angélica María Salas Salas, quien nos dará un saludo de bienvenida.
Bueno, muy buenos días a todos. Señora Marta Liliana Gudelo, directora de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. Señor David Alfonso Martínez Cuestas, director territorial para Bolívar del Ministerio del Trabajo. Señor Juan Sanfeliu, representante de AR Positiva. El señor Conrado Gómez, director de la investigación de la OIS. Señor Gilberto Falcón Prasca, dirigente del CUT de Bolívar. Empresarios, autoridades civiles y amigos de los medios de comunicación. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta importante reunión y es un gusto recibirlos en Cartagena, ciudad de muchas oportunidades. Me complace darle la bienvenida a este encuentro y celebramos su realización por ser de gran importancia para el sector de la construcción a cual represento. Es del conocimiento de todos que nuestro sector está considerado de alto riesgo en materia de seguridad industrial y salud ocupacional y por esa razón impulsar esta cultura entre nuestros afiliados es una prioridad para la Cámara Colombiana de la Construcción. Desde el sector garantizamos un trabajo seguro y saludable a los más de 1.4 millones de trabajadores de la construcción en el país. Y este empleo generado a través de las empresas edificadoras, incluidos contratistas, subcontratistas, y en esa medida como gremio promovemos la definición y socialización de planes de seguridad, los diagnósticos de riesgos en las diferentes etapas, las capacitaciones, el cumplimiento de reglamentaciones y los planes preventivos para la supervisión y control permanentes. El sector comprende cerca de 101 oficios que se generan gracias a la construcción, 15 de estos en lo que son cargos de dirección y gerencia, 17 en el nivel profesional y técnico y 69 en el nivel operativo, pues que son obreros. El sector genera alrededor de 9.3 billones anuales en salarios directos. Y bueno, en el caso de Cartagena, nada más en la ciudad, el empleo generado por el sector de la construcción es alrededor del 9% en la ciudad y anualmente en promedio se generan alrededor de 37.000 empleos. Durante los últimos 10 años se han creado 11.040 nuevas plazas de empleo en la ciudad que antes no existían gracias al sector. Y bueno, todo esto no sería suficiente sin la participación activa de los mismos trabajadores, quienes asumen su propia seguridad como una prioridad personal. Y como Camacol hemos apoyado al Gobierno Nacional en la adopción de normas que regulen el tema. Participamos de estos encuentros para reflexionar e impulsar la cultura de la seguridad laboral y promovemos la formalización del empleo como una forma de propiciar entornos de trabajo seguros y saludables. Las conclusiones y resultados de esta jornada serán muy valiosos para nosotros como gremio, pues siempre estaremos trabajando por garantizar la seguridad y la sostenibilidad en el sector de la construcción. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a la doctora Angélica María Salas por su saludo. Continuamos ahora escuchando las palabras del doctor David Alfonso Martínez Cuesta. Él es el director territorial regional Bolívar del Ministerio del Trabajo. Buenos días. Un saludo muy especial para la doctora Marta Liliana Gudelo Valencia, directora de Riesgos Laborales del Ministerio, el doctor Conrado Gómez Vélez, la doctora Angélica María Salas, la doctora Marianela Lechuga y a todos los asistentes en este bonito recinto de la ciudad de Cartagena. Un saludo también para las representantes de las ARL de la ciudad, sean bienvenidos todos. El Ministerio de Trabajo, en otras de sus facetas, dispone de este espacio educativo para que todos los interesados pudieran venir y conocer un poco más a fondo todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en el sector de la construcción. Esperamos que les agrade este conversatorio y que lo aprovechen al máximo dentro de cada una de sus organizaciones. Muchas gracias.
Gracias, doctor David Alfonso. Y continuamos con las palabras de instalación a este evento a cargo de la doctora Marta Liliana Agudelo Valencia. Ella es la directora de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto compartir con ustedes en esta maravillosa ciudad y en este hermoso recinto. Quiero compartirles un saludo muy especial de la señora ministra, la doctora Alicia Arango Olmos, y del señor viceministro de Relaciones Laborales, el doctor Carlos Alberto Baena López, quienes igualmente comparten con ustedes toda la preocupación y el interés porque el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cada día tenga una implementación que permita proteger la vida de los trabajadores y garantizar procesos productivos para las empresas, donde podamos tener unos equilibrios importantes y balancear esas dos prioridades para el sector trabajo: trabajadores con trabajo decente y empresas productivas y prósperas en nuestro país. Quiero entonces contarles que el trabajo decente es una de las grandes prioridades para este gobierno y en cabeza de la señora ministra, del señor viceministro, y como nos compete a través de la Dirección de Riesgos Laborales y en el sector construcción, no solamente en este sector, sino en todos los sectores que ofrecen empleo formal y en aquellos que necesitamos que surtan una ruta, un trámite para que ofrezcan de esa ocupación que hoy tienen, pero que aún no han logrado formalizarse, podamos empezar a generar mayor empleo de calidad en nuestro país. Quiero compartirles que a junio de 2018 contamos con 10.478.000 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Es decir, son personas que están aportando una prima a una aseguradora de riesgo laboral y que tienen un empleo formal. Es decir, están afiliados también aportando a pensión y están aportando a salud en el régimen contributivo. Teniendo en cuenta la accidentalidad de estos que hemos hablado, 940.000 son afiliados del sector construcción. Teniendo en cuenta la accidentalidad laboral que se está presentando en el sector de la construcción, hemos evidenciado 5 actividades que son las que mayor número de accidentes están generando. ¿Cuáles son ellas? Construcción de casas, edificios, caminos, ferrocarriles, presas, oleoductos o calles. Montaje y reparación de oleoductos, edificaciones para uso no residencial, terminaciones y acabados y actividades necesarias para habilitar edificaciones y obras civiles. Se encuentra también que las 5 actividades económicas con mayor número de accidentes mortales se encuentran en la construcción igualmente, en la construcción de casas, edificios, caminos, ferrocarriles, presas, oleoductos y calles, montaje y reparación de oleoductos, instalación de alumbrado y señalización eléctrica de carreteras y los trabajos de instalación de centrales de energía, transformadores, sistemas de alarma, la reparación de terrenos para obras civiles y la construcción de edificaciones para uso no residencial. Es decir, en el sector construcción encontramos algunas de las actividades que mayores incidentes de accidentes laborales están generando. Los riesgos prioritarios de estos accidentes, ¿cuáles son? Trabajo en alturas, riesgos locativos, riesgos eléctricos, accidentes de tránsito, riesgo mecánico, altas temperaturas, espacios confinados. Ahora la pregunta entre todos nosotros sería, ¿este tipo de riesgo se puede mitigar? ¿Este tipo de riesgo con algunas acciones de autocuidado e intervención con todo el equipo del sistema de riesgos laborales
que no solamente es responsabilidad de las ARL, no solamente es responsabilidad del Ministerio de Trabajo, no solamente es responsabilidad de la Dirección de Riesgos Laborales, del director territorial, de los empresarios o de los trabajadores. No solo es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de todos. La cultura que tiene que generar protección, cuidado y mitigación del riesgo tiene que ser una actitud personal, tiene que ser una condición en la que todos pensemos cada día, no solamente en nuestra empresa, en nuestra casa. Conozco una persona que todo el tiempo está diciendo, eso no debería estar ahí, eso puede causar un accidente, aquí se puede caer alguien. Esa es la cultura que debemos empezar a generar entre todos. Cuando caminamos con el celular por la calle, no estamos teniendo una cultura de autocuidado. Cuando usamos en el celular en el vehículo, no estamos teniendo una cultura de autocuidado. Estamos generando riesgos permanentes, propios y ajenos. Así que estos riesgos que acabamos de ver en el sector construcción son riesgos que seguramente con acciones preventivas podrían evitar accidentes graves y mucho más, accidentes mortales. Así que estos índices de accidentalidad son el reflejo de falta de articulación en el sistema. Entonces, todos los actores que hemos hablado hacen parte de ese sistema y todos tenemos un poco de responsabilidad en aportar a que ese sistema funcione. Y aquí en el sector construcción hemos identificado un elemento al que le debemos prestar especial atención. Y es que tenemos una empresa contratante y unas empresas contratistas con unos contratistas adicionales que no están por fuera del sistema de gestión que debe implementar la empresa. El modelo de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe involucrar a todas aquellas personas que hacen parte del ejercicio cotidiano de la labor de la empresa. Entonces, llega un contratista esporádicamente a hacer una labor un mes, hay que protegerlo, hay que involucrarlo en el sistema de gestión, no lo podemos dejar por fuera. Ese sistema de articulación es definitivo y fundamental para que el sistema sea exitoso y funcione. Algunos de los factores causantes de accidentalidad en el país son ¿cuáles? Un desarrollo inadecuado de estándares, procedimientos, reglas inconsistentes, falta de programación o planeación insuficiente del trabajo, evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos previos al comienzo de una operación, falta de conocimiento y capacitación, y yo agregaría falta de cultura de la prevención. Yo agregaría indiferencia. Vamos a tomar un caso práctico que de pronto no es del sector construcción, pero imaginémonos quienes usan motocicleta. ¿Recuerdan hace unos años que usaban unos cascos para protegerse en su moto y dejaban el casco levantado en la cabeza, parecía una gorra? ¿Para qué es el casco? Para protegerse, para cuidar su vida y para evitarle un dolor de cabeza a su familia. Entonces, es como un autogol. No utilizar un casco debidamente, porque me da calor, porque es incómodo, porque es molesto, y si veo a la gente de tránsito me lo coloco inmediatamente para que me vea que estoy muy juicioso con mi casco. Pero discúlpenme lo coloquial de mi comentario, es un autogol. Yo mismo pongo en riesgo mi vida. Yo mismo juego con mi seguridad. Yo mismo evito prevenir un riesgo que lastime mi integridad física. Porque no puedo evitar que la moto se deslice
o que haya un incidente, pero con medidas de protección puedo evitar que ese accidente tenga un desenlace difícil. Eso es el riesgo laboral. Concientizarnos de cuánto debemos protegernos y cuidarnos. Hoy, a través de la gestión que se hace con la mesa, con la Comisión de Seguridad y Salud para el sector construcción, queremos compartir con ustedes diferentes conferencias, foros, intervenciones de expertos que nos van a permitir profundizar nuestro conocimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción y que espero sea de muchísima utilidad para todos, que podamos concientizarnos, sensibilizarnos frente a la gran importancia y al papel fundamental que como actores no pasivos de este sistema debemos apersonarnos y cumplir cada momento, cada instante de nuestras vidas. Se tiene que convertir en una conciencia cotidiana, no solamente en el trabajo, también en nuestras vidas diarias, el empezar a generar una cultura de cuidado, de protección, seguramente va a evitar muchos dolores de cabeza, va a permitir preservar la vida y la integridad física de nuestros ciudadanos, de nuestros trabajadores. Un saludo muy especial para todos, es un gusto, reitero, compartir con ustedes, compartir con nuestros panelistas, con nuestra mesa principal y con los conferencistas que nos van a estar acompañando durante toda la jornada. Igualmente las ARL que hoy nos acompañan, los ciudadanos, ustedes que son fundamentales en este proceso, muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias a la doctora Marta Liliana Agudelo por sus palabras de apertura a este evento. Continuamos ahora escuchando un saludo y a la vez una introducción al foro con el que continuamos, un foro denominado Accidentalidad del sector construcción a nivel local y nacional. Para esto entonces damos la palabra al moderador de este panel. Él es el doctor Conrado Gómez de la OIS, es el director del Centro de Investigación y Formación de la OIS para el área andina y Colombia. Inmediatamente entonces, doctor, usted nos dé su saludo. Llamamos a los panelistas, invitamos al doctor David, a la doctora Angélica para que nos acompañe en el auditorio y ya los llamamos al panel. Bueno, un saludo para todos, para la doctora Marta Liliana Agudelo, directora nacional de riesgos laborales, para la doctora Angélica Salas, de Camacol Bolívar, para el doctor David Alfonso Martínez, director territorial de trabajo, para todos ustedes los que nos acompañan, tanto de las diferentes empresas como de las administradoras de riesgos laborales, los ciudadanos, las personas que trabajan en la academia. La Organización Iberoamericana de la Seguridad Social es un organismo internacional de carácter público, que está integrada por 22 países de habla española y portuguesa. Nosotros venimos acompañando al Ministerio de Trabajo y al país en este tema de seguridad y salud en el trabajo. Es un tema supremamente importante en el cual Colombia se destaca entre muchos países. Sin embargo, tenemos muchos retos, mucho trabajo para hacer. Tenemos que reducir la accidentalidad y sobre todo que no haya mortalidad laboral y de la misma manera reducir de una manera dramática, ojalá pudiéramos que no existieran enfermedades de origen laboral. Entonces con este propósito vamos a trabajar en el foro. Yo le pediría a Paulina si por favor nos puede llamar a los integrantes del foro. Claro que sí, Doc. Vamos entonces a llamar a las personas que van a ser parte de este panel y que lo van a acompañar en esta mañana.
Le repito, el nombre de este foro es Accidentalidad del sector construcción a nivel local y nacional. Los panelistas entonces que van a participar en este foro, llamamos a la doctora Angélica María Salas de Camacol. Ella es MBA de la Universidad Complutense de Madrid, administradora de empresas de la Universidad de los Andes, experiencia en el área comercial, investigación de mercados para la estructuración y seguimiento a la ejecución de proyectos. Desde el año 2017 asumió la gerencia de Camacol Bolívar. También llamamos al doctor David Alfonso Martínez, el director territorial de Bolívar, Ministerio del Trabajo, abogado de la Universidad Simón Bolívar, especialista en salud ocupacional de la Universidad de Cartagena, con diplomado en seguridad industrial. También invitamos para que nos acompañe en este panel al doctor Juan Sanfeliu Yáñez de Positiva ARL, es ingeniero mecánico de la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar, economista de la Universidad de Cartagena, administrador de empresas de la Universidad de Cartagena, especialista en gerencia de riesgos y seguros EAFIT Mafre en Medellín y especialización en prevención de accidentes de trabajo, entre otros estudios. También llamamos al doctor Gustavo Yasser Rentería Martínez, ARL Sura, quien también nos acompaña el día de hoy. Él es gerente técnico regional norte para ARL Sura, es ingeniero en higiene y seguridad ocupacional, especialista en gerencia empresarial, Autrich Trainer OSHA para la industria general y de la construcción, es auditor de sistemas integrados de gestión, con amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de control para la gestión del riesgo. También invitamos a la doctora Marianela Lechuga, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Ella es médica, especialista y magíster en seguridad y salud en el trabajo, candidata magíster en toxicología ocupacional, directora de la maestría en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Norte y gestora Caribe para el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es docente investigadora, entre otros. También invitamos a que nos acompañe durante este panel al doctor Gil Alberto Falcón Prasca. Él es abogado titulado Corporación Universitaria Rafael Núñez, dirigente sindical cívico y social, defensor de los derechos humanos con experiencia de más de 30 años. Invitamos a Howard Villarreal Molina, él es arquitecto, presidente regional Bolívar de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, docente investigador, Universidad San Buenaventura, especialista en planeación ambiental de la Universidad Santo Tomás Colombia y especialista en urbanismo y desarrollo sostenible de la UIM España, magíster en Derecho Sostenible de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Doctorante en Gestión del Patrimonio, Universidad de Granada. Invitamos a Luis Mauricio Perdomo, él es empresario, es ingeniero civil, coordinador de programación y control Grupo Empresarial Área. Y como ya les dije anteriormente, este panel es moderado por el doctor Conrado Gómez, director del Centro de Investigación y Formación de la UIS para Aralia Andina. El doctor es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en salud pública del Centro de Estudios para la Salud CES, especialista en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes y magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de doctorado en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros. Tiene usted la palabra, doctor Conrado. Bueno, entonces, de nuevo un saludo para todos, a las personas que nos acompañan en el panel. Voy a explicar la metodología, la dinámica que vamos a seguir. Bueno, básicamente, por acá, para que no entre el sonido. Sí. Bueno, entonces básicamente vamos a disponer de 7 minutos máximo Vamos a disponer de 7 minutos cada uno para responder a las preguntas. Yo les pido el favor a nuestros participantes para que todos podamos conocer las diferentes opiniones y los puntos de vista, que hagamos un uso estricto del tiempo de 7 minutos. De pronto, si es necesario, después de los 7 minutos, podría ser una muy pequeña segunda pregunta o comentario que no dure más de 2 minutos, que lo pueda hacer alguno también de los participantes del panel,
y al final vamos a hacer como a sacar una idea o a extraer como las ideas más importantes de lo que hoy hayamos escuchado. Este tema de la construcción es un tema muy importante y pues ya lo mencionaba la directora de riesgos laborales, porque implica una gran cantidad de riesgos y porque se requieren una serie de capacitaciones y de medidas preventivas de las que a veces no se dispone o que se omiten, como por ejemplo la capacitación en alturas. A veces la gente piensa, no, pues para arreglar un techito, pues digamos muy fácil, eso no, pues yo por qué tengo que hacer un curso o porque hay que hacer unos exámenes médicos que son, pues realmente a veces pueden ser costosos, porque si una persona tiene diabetes, por ejemplo, se le baja el azúcar, como decimos coloquialmente, la persona se cae de un andamio, se cae de la altura, o si tiene cualquier otro tipo de padecimientos que le hagan perder el equilibrio, el conocimiento o la orientación, entonces ya tenemos una situación muy delicada. Entonces, bueno, pero esos exámenes tienen un costo y muchas veces dicen, no, pues si esos exámenes cuestan $500,000 de pesos, cuestan 300,000 pesos, requiere tiempo, entonces pues simplemente omitimos ese tipo de medidas de precaución y entonces viene el problema de la accidentalidad y a veces de los accidentes mortales. Entonces, para conocer un poquitico más esta problemática y qué se está haciendo y qué podemos hacer, quisiera en primer lugar darle la palabra a nuestra representante de Camacol Bolívar, Angélica Salas, y quisiera hacerle la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que Camacol ha venido haciendo un trabajo importante en este campo. ¿Cuáles son las experiencias, los programas y los resultados, las dificultades también que ustedes han tenido allí, que en la experiencia de Camacol han tenido en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Y qué debería usted mencionar con el objeto de reducir efectivamente la accidentalidad laboral y sobre todo la accidentalidad mortal? Bueno, muy buenos días a todos. Consecuentemente pues con la pregunta, ¿no se escucha? Sí. Bueno, desde Camacol nosotros hemos realizado diferentes estudios, entre unos está uno que hicimos en alianza con el SENA precisamente para caracterizar la mano de obra del sector y se encontraron ciertos datos que pueden a veces ser diferentes a lo que percibe uno del sector. Y tuvimos en cuenta diferentes elementos para hacer este estudio, como lo son elementos de protección, las actividades que se realizan, capacitaciones que se hacen de los riesgos laborales. Y a nivel nacional, lo que encontramos es que el porcentaje de empleados que no utilizan elementos de protección llega máximo al 2%, que era muy inferior a lo que creíamos que estaba pasando en el sector. Y este comportamiento se replica pues a nivel regional, si se hace un análisis ya a nivel regional. En cuanto a la dotación de dichos implementos de protección y acorde con lo encontrado, se evidenció que los sitios de trabajo también dotan a sus empleados de los implementos necesarios para llevar a cabo su labor con las medidas de seguridad requeridas. Entonces, también se está haciendo esa gestión de prevenir, como lo decía Rueta en la bienvenida, de cómo empezamos a tomar una cultura de prevención en nuestros espacios laborales para prevenir los accidentes, más no tampoco solamente ya con el tema de cómo tratar pues las incapacidades o las enfermedades. Y bueno, también hicimos unos estudios respecto a la accidentalidad y las enfermedades profesionales para el sector de la construcción. Y bueno, al analizar por lo menos lo que eran las enfermedades, incapacidades, las incapacidades, encontramos pues que el número de enfermedades relacionadas con los empleos directamente relacionados al sector dentro de la participación nacional está en un 2,7, o sea que es un sector que las inferencias sobre las enfermedades relacionadas a las labores pues son relativamente bajas. El número de accidentes relacionados con empleos en el sector de la construcción en su promedio nacional es casi de un 17%. Y el número de indemnizaciones por incapacidad permanente o parcial en el sector de la construcción llega alrededor a un 16% a nivel nacional. Estas pues son cifras un poco pues moderadas si se hace con el comparativo nacional, pero lo que sí vemos con preocupación en el gremio pues es que esa participación
del sector entre estos indicadores que les mencioné, aunque son bajos, han ido ascendiendo durante los últimos años. Entonces, esto se puede deber pues un poco a que ha crecido mucho la dinámica de construcción en el país y refleja aún más pues, la importancia de seguir trabajando en programas de seguridad industrial y formación para el trabajo. Y bueno, ¿qué retos vemos nosotros como sector? Que aunque el 88% de los ocupados en las actividades relacionadas al sector están afiliados a la seguridad social, más de la mitad de los empleados del sector no terminan cotizando en salud porque prefieren seguir en el sistema subsidiado. Entonces, que tenemos que propender porque más personas coticen en el sistema de salud, y nosotros la ruta que vemos es iniciar a crear una ruta lógica hacia la formalización más de los empleos en el sector, que incluya programas de desarrollo y fortalecimiento empresarial, y esto pues es generándole incentivos a las empresas para tener una mayor formalización laboral y que haya una gradualidad en los procesos de inspección y control a estas empresas que están en el proceso de llevar más formalización laboral dentro de las acciones que realizan, y pues también llegar a que haya una tributación que incentive y que promueva pues este crecimiento formal laboral dentro de las empresas. Y bueno, y por último también hicimos un estudio con la firma McKinsey, que encuestamos a las 14 principales constructoras del país, a las más grandes a nivel nacional, y medimos diferentes temas, prácticas en aspectos de ventas, compras, logística, seguridad laboral, y dentro de los aspectos que medimos encontramos que la práctica mejor medida dentro de las empresas era si se adaptaban o no a la seguridad laboral, y fue el mejor calificado dentro de las buenas prácticas que veían los empleados que empleaban las 14 principales constructoras del país. Esto también es un indicio pues, de que las empresas sí propenden pues, por prever y darle unas buenas condiciones laborales y de seguridad a los empleados del sector. Sí. Bueno, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta a raíz de lo que usted está comentando, que me parece muy interesante. Digamos, hay muchas personas que tienen régimen subsidiado de salud, bueno, y por muchas razones la gente quiere permanecer en régimen subsidiado y no quiere arriesgarse a perder el subsidio, aunque se han generado una gran cantidad de mecanismos de movilidad para que las personas puedan estar en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo y que no pierdan la seguridad social y que lo puedan hacer además con la misma EPS. ¿Usted considera que sería importante que se habilitara algún tipo de mecanismo de protección para riesgos laborales en el caso del régimen subsidiado o algún mecanismo en ese campo? ¿Ustedes han discutido o analizado ese tema? Sí, y también hemos hecho como ciertos acercamientos como gremio, no como pues como sector público, como llevar también a los que tienen régimen subsidiado oferta de lo que tendrían acceso si cotizaran en el sistema de salud. Entonces que ellos también puedan ver como los beneficios de sí tener una cotización en el sector de salud. Entonces, como lo dije, hay que también dar ciertos incentivos tanto a las empresas como a las personas para que vean pues, los beneficios de empezar pues, a cotizar en salud y dar ese marco normativo a las empresas y a las personas para incentivarlo. Okay, muy bien, bueno, muchas gracias a la doctora Angélica Salas por lo que nos ha comentado. Bueno, más adelante, de pronto al cierre, hacemos algunos comentarios. Creo que este tema de formalización es un tema que sin duda alguna nos genera muchas preocupaciones y hay que buscar unas soluciones que nos permitan rápidamente lograr que más personas entren a la formalidad y que dispongan de la cobertura y de la protección completa que ofrece la seguridad social. Bueno, le pediría a la doctora Marianela Lechuga, consultora de la OIS, que nos ilustre un poco las estadísticas y cómo es el comportamiento de la accidentalidad y de la enfermedad laboral, sobre todo acá en Bolívar, en Cartagena, en Bolívar, y en comparación con el nivel nacional. ¿Qué nos muestran las estadísticas? ¿Qué nos muestra el comportamiento de las estadísticas acá en esta región? Buenos días.
Primero que todo, me alegra ver este auditorio con esta asistencia tan importante. Eso significa que cada vez somos más las personas preocupadas por la salud de los trabajadores y que estamos trabajando en prevención. Para hablar un poco acerca de las estadísticas de la accidentalidad y la enfermedad en el sector de la construcción en Colombia y en Bolívar, primero tendríamos que mirar cuántos fueron los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en el 2017 en el sector de la construcción. Y tenemos que cerca de 30.000 trabajadores estaban afiliados a riesgos laborales. De esos 30.000, 29.200 estaban como dependientes y cerca de 880.000 estaban como independientes. Y si miramos la trazabilidad desde el 2013 hasta el 2017, hemos visto que los trabajadores independientes vienen creando y viendo la importancia de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Cuando hablamos de la accidentalidad, ¿por qué se accidentan los trabajadores en el sector de la construcción? Podemos determinar diferentes causas y nos ilustró un poco la doctora Marta hace un rato y nos hablaba de caídas de altura, de caídas a nivel, de aplastamientos, de riesgo eléctrico. Y cuando revisamos la tasa en Bolívar, vemos que la tasa de accidentalidad está cerca de 6.9, a nivel nacional se encuentra a 9.11, ambas por encima de la tasa nacional. La tasa nacional de accidentalidad se encuentra para el año 2017 en 6.4. Si miramos, los indicadores han venido disminuyendo a partir del 2013 hasta el 2017, pero sin embargo, estas cifras siguen siendo importantes. Cuando nos vamos a ver ¿qué produce esta accidentalidad en nuestros trabajadores? Hemos determinado muchas veces que, si bien muchas veces no son mortales, sí generan en ellos unas secuelas de gran importancia, pueden generar una incapacidad permanente parcial o en muchos casos la invalidez. ¿Sí? Cuando nos trasladamos hacia la mortalidad en Bolívar en el 2017 en el sector de la construcción fue realmente preocupante, alcanzando una tasa del 13, mientras que la nacional estuvo en 9.5, ambas más altas para todos los sectores, que estuvo en 5.5. O sea, todos estos trabajadores que salieron con la necesidad de ganarse la vida, terminaron perdiéndola, proyectando a nivel familiar, a nivel social, todo este compromiso que significa tener un mortal. A pesar que la tasa está en 5.5 y que igualmente ha venido disminuyendo, así sea perder una vida, esto es demasiado, así sea una sola que se pierda. Por el tema de la accidentalidad. Si nos transportamos a la enfermedad y mirar de qué se enferman los trabajadores del sector de la construcción, podríamos mirar que de desórdenes musculoesqueléticos, de enfermedad discal, de patologías respiratorias, que muchas veces se quedan sin calificar porque muchas veces es difícil demostrar la trayectoria laboral, ¿sí? Si miramos la enfermedad laboral para Bolívar, en el 2017 alcanzó una tasa de 83, igual estuvo alta. A nivel nacional de 27.29 y con respecto a las demás actividades a nivel nacional, que alcanzó una tasa de 9.5. Podemos mirar entonces que estos trabajadores pueden estar expuestos a diferentes patologías por los determinados riesgos que ya todos conocemos y que básicamente desde las políticas públicas lo que venimos trabajando con la implementación del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de los comités seccionales y locales de los diferentes territorios, es priorizar estos sectores que tienen estos indicadores
tan altos y sensibilizarlos en toda la importancia de estar, primero, afiliados a Seguridad Social, al sistema de riesgos laborales, y venimos entonces enfatizándonos en cada una de las líneas del plan, sobre todo en el fomento de la transversalidad de las políticas públicas. O sea, lo que queremos es, nuestro objetivo principal viene siendo ir aumentando ese número de afiliados al sistema o que se promueva la formalización de estos trabajadores. Igualmente, el fomento institucional de la seguridad y salud en el trabajo, con acompañamiento de las ARLs, de las territoriales del Ministerio de Trabajo, con asesorías, con visitas a las empresas y todo lo que se viene conllevando con respecto a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Realmente, pues estamos apoyando al sector de la construcción para educar, para tener entornos laborales saludables y sobre todo para preservar y cuidar la salud de nuestros trabajadores. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo de lo que le escucho y lo que nos está comentando, doctora Marianela, yo entiendo entonces que la accidentalidad es más del doble sí, en la construcción que en el promedio de otro tipo, de todas las actividades económicas. Sí, realmente las estadísticas nos están mostrando que el sector tiene una accidentalidad bastante importante, está cerca muy por encima de la media a nivel nacional. Sí. Entonces, mire ustedes qué importante esa conclusión y esa observación, porque se hacen esfuerzos grandes de formalización laboral y esfuerzos grandes para que todos tengamos la seguridad social. Es entonces el gremio de la construcción y esta actividad económica una actividad prioritaria en ese campo, desde el punto de vista de la formalización laboral, porque entonces vamos a tener no solamente la protección que nos brinda la seguridad social, sino además acceso a todas las, pues digamos, a elementos preventivos, educativos y de otro tipo, pues que nos van a ayudar a reducir, sin duda alguna, también la mortalidad, la accidentalidad y pues todo lo que tiene que ver con la enfermedad de origen laboral. Le hago otro comentario, otra pregunta. Digamos, acá en Cartagena, por ejemplo, pues por la naturaleza de la ciudad, que hay una gran cantidad de obras de restauración, ¿comporta eso algún tipo de riesgos diferentes? Digamos, no solamente, digamos, las obras de construcciones nuevas, sino lo que tiene que ver con, por ejemplo, obras de restauración o la dinámica que tiene una ciudad como estas. Bueno, Cartagena realmente en la construcción pues ha estado como con un historial complejo, ¿sí? Tanto para la obra nueva como para la obra de reconstrucción. Pues tuvimos en el año anterior unos casos importantes de accidentalidad que generaron mortalidad en estos trabajadores y en este momento era una obra nueva. Las obras tanto nuevas como de reconstrucción tienen los mismos riesgos y pues la idea es intervenir y controlar estos riesgos sin de pronto medir el estilo o lo que se vaya a hacer con la obra, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces yo creo que ya, digamos, vamos obteniendo unas conclusiones muy importantes que nos orientan también como a la toma de decisiones. Quisiera entonces pedirle el favor a nuestro representante de ARL Positiva, Juan Sanfeliu Llanes, no sé si lo pronuncié bien, y quisiera preguntarle lo siguiente: ¿cuál es la estrategia de las ARLs en promoción y prevención para la construcción y cuáles son las medidas más efectivas que ustedes han identificado que en este campo deben implementarse? Y también quisiera que nos mencione un poquitico si hay diferencias regionales, digamos, medidas que usted específicamente recomendaría o que de la experiencia de ustedes dijeran, este es más recomendable, por ejemplo, para el tipo de obras o para la situación que vemos, por ejemplo, en la costa Caribe
o acá en Bolívar. Muy buenos días. Espero que todos estén contentos en este importante foro. Debo aprovechar esta oportunidad porque realmente se dan pocas veces en nuestra ciudad. Interesante pregunta. Observo y entiendo tres interrogantes. El primero va hacia las ARL, pero lógicamente yo haré más énfasis sobre positiva porque estoy en representación de ella, pero no voy a dejar por fuera las demás ARL. Una segunda pregunta tiene que ver cuáles serían las medidas de prevención, aquellas recomendaciones que podríamos implementar para lograr un mejor resultado. Y la tercera tiene que ver las diferencias de regiones. Ok, quiero iniciar mi disertación con una frase que no la entiendan como de cajón, sino un llamado a los gremios, a los trabajadores, a los constructores, a las universidades, a las ARL. Y lo que les digo es que no nos podemos quedar a la saga de las transformaciones tecnológicas. El mundo va agilizando, cambiando materiales, cambiando tecnología, cambiando maquinarias, cambiando equipos, elementos, y eso es fundamental para gerenciar los riesgos. Esto es un elemento diferenciador en cuanto también a los cambios de estándares, procedimientos y elementos que aseguran un resultado exitoso en las obras y en los proyectos. Entonces, a todos, mucha atención con todos estos fenómenos y todos estos cambios innovadores y de investigación que se están dando a nivel internacional, mundial y regional y local. Quiero aprovechar también la intervención de la directora del ministerio y de nuestra compañera de la seccional de la costa de la OIS en cuanto al tema estadístico para que ustedes tomen otro referente y observen de la importancia de esto. A nivel mundial, el costo de la accidentalidad, tema no tampoco desconocido por casi ninguno, es del 4% del PIB. Igual comportamiento tiene Colombia. Colombia en el año anterior tuvo un PIB de 307.000, para cerrarlo, millones de dólares. Saquen el 4% de esa cifra y verá que arreglaríamos el problema de los estudiantes y arreglaríamos el problema de salud. Entonces el llamado es ver el impacto, la importancia que tiene la accidentalidad en nuestro país. Premisa importante, jóvenes, amigos, compañeros, la productividad de un país y por lo tanto de una empresa está directamente relacionada con la accidentalidad. Entonces no podemos decir que somos productivos cuando tenemos una empresa con alta accidentalidad. Y eso también va directamente con la utilidad. Entonces también concluimos que no podemos maximizar la utilidad. ¿Ok? Quería como recordarle eso para que vean la importancia de eso, ¿no? Lo mismo es el tema de afiliación. Es contundente, nos decían solamente de 10 millones, el DANE habla de 22 millones de trabajadores en Colombia. Entonces la desafiliación o las personas no protegidas es muy representativo. ¿Ok? Bueno, paso entonces a dar respuesta al primer interrogante. Sin lugar a dudas, todas las ARL han venido diseñando, mejorando, haciendo un esfuerzo en hacer estrategias para mejorar los resultados en el área de la construcción, no solo en el área de la construcción, pero como nos toca ese aspecto en el día de hoy, vamos a hacer énfasis en eso. Indudablemente, y voy a hacer un resumen de todas las ARL para después dedicarme a positiva. Si empezamos con Sura, dado que está aquí mi compadre, entonces podemos decir, Sura arranca con lo que llamamos cultura del cuidado, que es una palabra que me gusta mucho más que el autocuidado. Cultura del cuidado es respetar el ambiente, respetarme a mí mismo, respetar a los compañeros, respetar la sociedad, respetar todo. Velar porque todo esté en armonía. Todo es fundamental, es una estrategia hermosa. ¿Ok? Una segunda gran estrategia que podemos llamar programa es el programa Cero Accidentes. También un programa muy bueno para el área de la construcción, que lo hacen paso por paso, que lo hacen por fase y que ellos se han sentido muy a gusto con su programa y creo que tienen un buen resultado con eso.
Entonces podemos allí dejar lo de ARL porque el tiempo me lo están controlando. Seguidamente podemos hablar de Colmena. Entonces, construcción sin riesgo. Qué nombre, ¿no? Entonces, Colmena ha venido dándole un impulso a este proceso en todas sus empresas constructoras con 80 guías técnicas muy bien diseñadas. Entonces, información tenemos que fortalecer es el cómo, la implementación, que es donde fallamos. Allí es donde tenemos que fortalecer, es lo mismo que pasa en el sistema de gestión, todos sabemos documentar, pero cuando vamos a implementar nos perdemos. Entonces, allí, por favor, apunten eso y denle fuerte a esa parte. Podemos hablar igualmente de nuestra querida también ARL Alfa, y Alfa tiene 4 estrategias, ¿ok? Manos a la obra, y lógico, se mete todo lo que es la parte muy de mucha familiaridad con el trabajador, todo lo que es una parte de mimos y todo eso, y es lo que se está aplicando hoy en día en casi todas las organizaciones. Igualmente tiene la gestión de contratista, que igualmente la tienen casi todas las ARL. Igualmente tiene el tema biomecánico y tiene la gestión integral, que es el programa con que empezaron todas las ARL. Seguidamente podemos hacer un resumen de Equidad, Liberty, lo que queda de Mafre y algunas otras que tienen su sistema por diagnóstico y a su sistema integral. Podemos hablar aparte de Bolívar, que está terminando un diseño que van a relanzar o van a lanzar en donde ellos llaman Plan Maestro para la construcción, en donde también van a generar una serie de procedimientos y guías a resaltar. Esperemos que también va a tener gran éxito. Vamos a referenciar ya, ahora vamos a dedicarnos a Positiva. Positiva, inteligentemente, ha estructurado un programa muy importante, que arrancaron desde cuando vieron la problemática desde 2011. Entonces ellos hicieron, tipificaron, caracterizaron un estudio detallado de la accidentalidad de la construcción, haciendo énfasis en excavaciones, eléctricos, alturas, espacios confinados, caídas de objetos y otros. De allí entonces diseñaron, esquematizaron sistemáticamente un proceso que le pega a la administración, a lo técnico y a lo social. Eso significa que ellos acompañan a la dirección, a toda la administración de los proyectos, acompañan y más que acompañar, asesoran en lo técnico, viendo toda la legislación, todo lo que se nos pide en Colombia alrededor de seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista de lo concerniente a la parte técnica, y en lo social hacen más promoción y todo lo concerniente a estar más de cerca a los trabajadores y a la parte de la clase trabajadora del país. Entonces creo que es un esquema importante metodológico en donde ellos tienen claridad sobre ese tema, pero que realmente su estructura basado en la UEP2, la Unidad Estratégica de Prevención, nos referencian 3 grandes fases para llevar ese proceso. En la primera fase hacemos una contextualización, hacemos un buen análisis de la obra, del proyecto, de la empresa, interno y externo. Allí a partir de eso podemos identificar entonces los peligros, que es un paso esencial, es el corazón, es la piedra angular. Si no tenemos eso, claridad, y ahí es donde más fallamos. Parece elemental, pero es el principal error que cometemos, y especialmente cuando se los transferimos a los trabajadores, en el vocabulario, en el lenguaje, en la forma técnica. Entonces ahí también hay que reforzar. Segunda fase, entonces ya entramos a un análisis y a una evaluación de los riesgos. Entonces primero identificamos el peligro, hacemos el análisis y la evaluación de los riesgos, que también hay que hacerlo muy profesional para quitarle la subjetividad. Cerrando después con todo el tema de control, todo el tema de gerenciamiento de esos riesgos. Este esquema, esta estrategia positiva es escalonada, y eso es lo que han ido ellos haciendo durante estos 6-7 años, en donde se ha visto un trabajo interesante. Al principio se disparó porque hubo mejor cultura del reporte, y después fueron haciendo mejoras en donde se han visto algunas
algunos resultados estadísticos significativos. Es importante igualmente recordar que aunque estamos haciendo todos estos esfuerzos, la construcción este año, que no se ha mencionado, está ocupando el primer lugar en la accidentalidad. ¿Ok? En la accidentalidad. Entonces tenemos que seguir trabajando fuertemente en este tema. Después ellos también tienen un complemento con todo lo que es la gestión de las tareas y las actividades críticas, que también es algo relevante porque allí, como lo han dicho ya varios de los que me antecedieron, son los que nos están aportando la mayor accidentalidad en el país. Con eso concluyo la primera fase de la pregunta. La segunda parte quiero empezar de la siguiente manera, y les recuerdo, son las recomendaciones para la prevención, para tener más solidez en las organizaciones, en las obras, en los proyectos. Y quiero arrancar diciendo, debemos revisar entre todos, como muy también bien lo dijo la directora del ministerio, la vigilancia y el control. Allí creo que debemos analizar al detalle ese elemento. No estoy criticando, quiero es decir que debemos fortalecerlo, debemos buscar un mecanismo que acompañe, que en el error tengamos el corazón grande, pero en el incumplimiento, cero tolerancia. Entonces eso es fundamental. Si queremos tener éxito en estos procesos, se dan de esa manera y estudien a todas las transnacionales, a todas las grandes empresas que tienen buenos resultados en seguridad. Seguidamente, hay que involucrar a los dueños de empresas, como también ya algo comentaron, en donde hay que darles el liderazgo visible, darle el conocimiento costo-beneficio, que es lo que uno observa que no lo tienen claro, darle la importancia de la utilidad que puede dejarnos hacer actividades con tecnología, con altos estándares de seguridad. Entonces, eso es importantísimo. Los dueños de empresas constructoras, los líderes de la construcción. Pero no quiero dejar aparte los gremios de la construcción. Yo le pediría que 2 minuticos más para que redondeemos. Seguidamente, entonces, yo iría al tema de la competencia. Debemos lograr mejorar la competencia de los trabajadores. Debemos mejorar toda la señalización en los proyectos. Hay proyectos de grandes inversiones y da tristeza que no lo señalicen como debe ser a la altura de un proyecto de esa envergadura. Debemos mejorar los procedimientos. No se cuenta con procedimientos de montaje, un procedimiento técnico, a veces en la construcción. Hemos mejorado en obras grandes, pero no en obras pequeñas. Entonces debemos seguir fortaleciendo la selección de herramientas, los equipos, las inspecciones, dejar todos esos protocolos. Hacer seguridad cuando se hace planeada no es ningún gasto adicional ni un tiempo adicional. Lo puedo decir porque yo he estado en el campo y lo he hecho y lo hemos realizado. Yo en el mismo momento como gerente que salgo al campo a revisar mi producción, estoy haciendo seguridad. Yo, por ejemplo, un plan de evacuación, un simulacro, lo preparo en la hora en que la gente se va a almorzar y no pierdo tiempo. Y así sucesivamente. Eso es un error craso decir que seguridad es la piedra en el zapato. Cuando yo digo eso es porque no estoy neófito en el tema. Y allí puedo darles varias recomendaciones alrededor del tema. Para concluir, vámonos en lo regional. Los riesgos en todos los proyectos son similares. Por algunas circunstancias de competencias, por algunas circunstancias de compromiso gerencial y de los entes que participan en todo el tema de la accidentalidad, lógicamente algunos riesgos bajan en la probabilidad de materializarse por regiones. Importante el tema migratorio, está naciendo un problema mayor en la construcción y eso lo auno con el tema rotacional en la construcción. Entonces, normalmente en la costa se ve mucha rotación, en el interior hay más continuidad, se ha dado un poco más respaldo a la preparación de los funcionarios, de los trabajadores y también podemos encontrar en algunos momentos mayor productividad alrededor de eso. Sin embargo, yo soy un defensor del costeño, porque yo soy costeño y mi gente es buena. Los trabajadores de aquí son buenos y hay que apoyarlos y hay que respaldarlos y darle la preparación. Con esto termino mi intervención. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno,
Muchas gracias. Entonces podemos ver que realmente hay una gran cantidad de estrategias y de priorización que pueden servirnos y que van orientadas y dirigidas a reducir la accidentalidad y la enfermedad laboral. También entiendo pues que no existen diferencias de riesgo, pues dicho, la construcción tiene riesgos similares en cualquier parte del país, pero obviamente estamos afectados a veces, como mencionábamos, por problemas como el que estamos enfrentando ahora de la migración, y en cualquier caso es siempre muy importante tener la protección de la seguridad social. Quisiera entonces pedirle a nuestro representante de la CUT Bolívar, Gil Falcón, que nos comente sobre este tema lo siguiente: ¿cuáles son las dificultades que se identifican desde los trabajadores frente a la capacitación, la certificación y la atención en eventos de accidentalidad y enfermedad laboral en el campo de la construcción? Muy bien, buenos días a todos y a todas. La Central Unitaria de Trabajadores CUT saluda este espacio y felicita a la nueva ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango Olmo, y a todo el equipo, porque nosotros los trabajadores pues somos los más gananciosos sobre esta política. Sobre todo porque Cartagena es la ciudad que todavía sigue siendo a nivel nacional e internacional motivo para criticar la política pública en el control para las construcciones. Sobre todo porque Cartagena sigue siendo un boom en materia de construcción. Saludar también las organizaciones, la OIS y demás ARL, porque estamos diciendo una sola palabra: ejecución de la cantidad de leyes, decretos, resoluciones, porque las tenemos ahí, Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Lo que queremos hoy llamar la atención es cómo vamos a poner cada uno prioridad, sobre todo a los dueños, a los administradores, a todo el equipo técnico, sobre una necesidad de articular fortaleza. Hay un tema que empieza por el tipo de contrato. Indudablemente que el tema de las jornadas que se cancelan, o sea, se pagan por jornales, ahí hay un problema grave, porque ahí no podemos hablar de COPAS, no podemos hablar de una política pública ejecutable en esa construcción. Dos, hay una necesidad de seguir construyendo lo que dijo la política de la nueva ministra de Trabajo, es de diálogo social. Se requiere que hoy se fortalezcan asociaciones al interior de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Como son pocos, aquí tenemos una, podemos contarla con la mano izquierda, cuáles son las asociaciones de trabajadores. Eso hace, por ejemplo, que en los macroproyectos, por decir algo, Selena del Mar, allí estamos hablando de una cantidad significativa de trabajadores y trabajadoras, pero como no tenemos ningún tipo de asociaciones, obviamente nosotros decimos, ¿puede o no puede existir el COPAS? Ahora, otra cosa es que existan en el papel, pero que no hayan realmente el cumplimiento de esa norma, del espíritu de la existencia de ese COPAS. De igual manera, nosotros decimos que los macroproyectos acá, de alguna manera requiere que la doctora Alicia Arango mire cómo va a mejorar la presencia de sus funcionarios, porque en las territoriales no hay una escasez de trabajadores y trabajadoras. Eso hace pues que no se pueda cumplir el mandato de visitar las obras por parte de los funcionarios del ministerio para prevenir, porque no estamos hablando que vayan a sancionar, que vayan a prevenir, por favor. Aquí es un gana-gana para todos en materia de salvar vidas y que no haya hechos de mortalidad y de morbilidad que están tan disparadas.
Y terminamos haciéndole un llamado también a todos los presentes. El tema de salvar vidas es un tema que debe ser liderada por el mismo alcalde del distrito, los gobernadores y todos los personeros, los defensores del pueblo. Esto lo digo porque el tema del accidente que sucedió aquí en Blas de Lezo, ahí hay 22 familias abandonadas a su suerte. Ahí no hay dolientes, aparte de esas humildes familias, porque son humildes familias. Y esas son situaciones que nos debe llamar la atención, porque hoy este foro sirve ¿para qué? Para que esos accidentes que se dan permanentemente en todos los 1.122 municipios de Colombia requieren que haya una cosa, justicia. Y es que la mayoría de esos accidentes son familias humildes que en el tema de la morbilidad y en el tema de la mortalidad, esas familias quedan abandonadas por cuenta del mismo Estado, porque la justicia laboral no se da y no podemos decir que eso va a ser porque vinimos a criticar aquí, no. Es como nos ponemos la mano en el corazón y entendamos que se requiere hacer mesas de trabajo con resultados, porque nosotros tenemos en el caso de que es casi imposible crear sindicatos al interior de los trabajadores de la construcción por el mismo tipo de contrato informal. Y eso hace que solamente tengamos dos grandes sindicatos, que es un sindicato Sutimá, que es al interior de Argos, muy importante y que ha construido mucho con la administración de Argos. Ojalá tomemos atenta nota de la política en materia de salud y seguridad laboral que ha implementado el Grupo Empresarial Argos, cosa para resaltar. Y hay otro sindicato, Sindicón, en Medellín, que le trabaja también a la organización de los trabajadores, sobre todo los maestros de obra. Esto lo hacemos para que no miren a las asociaciones, a las organizaciones sindicales como enemigos de las inversiones o enemigos de los empresarios, no. Les ruego el favor, miren bien lo que estamos dejando aquí como constancia. Hay nuevo sindicalismo, una nueva, lo que podemos llamar autotransformación del sindicalismo, que quiere decir que trabajamos unidos, cogidos de la mano, es para construir, para fortalecer nuestra inversión a nuestros empresarios y no para que se cree ese estigma de que nosotros somos acabaempresas. Entonces, el llamado es que si fortalecemos las asociaciones, fortalecemos la forma de crear los COPAS, yo creo que podemos llegar a que las 2 horas que se dan por ley para la formación, para la capacitación, se hagan una realidad, porque indudablemente el origen de todo esto es los contratos basura y la forma precaria, y estoy de acuerdo ahorita que el compañero acá nos hablaba sobre el tema de los venezolanos. Es una realidad que hoy al interior de las construcciones se aprovecha la necesidad de empleo, y ese es otro fenómeno que como política pública del Estado también le deben prestar mucha atención, porque eso hace también que se siga cimentando el problema de informalidad, porque sabemos que ellos no tienen documentos no están con permiso para trabajar, pero sin embargo están trabajando. Entonces la reflexión es esa: construyamos todo, hagamos las mesas de trabajo, fortalezcamos los comités seccionales, los comités locales, porque indudablemente no podemos dejarle todo al Ministerio de Trabajo, ni podemos dejarle todo a la ARL, ni podemos dejarle todo al SENA, porque somos nosotros los que estamos en las construcciones, sobre todo el empresario, que miren que el tema de la prevención, de la seguridad y salud laboral no es un gasto, es una inversión. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Además del excelente uso del tiempo, creo que nos ha hecho unos comentarios y unos aportes muy, muy valiosos. El diálogo, el fortalecimiento de los comités, el aprendizaje, el estudio
conjunto de los temas, el desarrollo de los espacios necesarios para darle la prioridad y la importancia a este tema, pues que como decíamos no es una inversión adicional, pues no es un gasto, sino que realmente es una inversión y es un elemento necesario. También creo que de la intervención anterior se mencionaba de que hay que exigir, también hay que aprender y también hay que establecer un proceso de diálogo y de aprendizaje comparado y de aprendizaje permanente en estos campos. Bueno, entonces quisiera pedirle al señor Mauricio Perdomo, que nos acompaña del grupo AREA, como representante de las empresas del sector construcción en Bolívar, por favor, para la siguiente pregunta. La formalización laboral, incluida la afiliación a la seguridad social, la capacitación y la certificación para trabajo en altura, la realización de exámenes médicos, son esenciales para la prevención de las enfermedades laborales y la accidentalidad. ¿Qué se está haciendo y qué se debería hacer desde este punto de vista y desde las empresas para fortalecer todos estos aspectos, para asegurar que los trabajadores cuentan con todas las medidas de protección y que disponen de todos los exámenes, entendiendo, como muchas veces ya lo hemos mencionado, pues que existe una situación muchas veces de informalidad? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy enriquecedora. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Juan. Lo primero que nosotros debíamos hacer era entender el sistema. No se oye bien. Lo primero que deberíamos hacer era entender el sistema e implementarlo. Para poder entender el sistema hemos tenido que trabajar con muchísimas personas. Esto no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo multidisciplinario. Nosotros hemos trabajado con médicos, hemos trabajado con médicos, con abogados y con los más importantes de todos, con el obrero, con el maestro, con los oficiales de obra. Ellos nos han ayudado muchísimo y han enriquecido todo el sistema. En cuanto al ingreso, primero que todo nosotros tenemos que trabajar con la normatividad colombiana, por eso están los abogados. El ingreso del personal a los proyectos pasan por… El ingreso de personal a los proyectos pasa por un filtro, donde se estudia la hoja de vida, donde se estudian los documentos, se hace un estudio de seguridad. Una vez pasado ese filtro, pasa a las entrevistas la persona. Pasadas las entrevistas, pasa un examen médico ocupacional. Ese examen médico ocupacional, los exámenes que se desarrollan bajo un profesiograma que se ha implementado con todas estas personas que le digo. El doctor, el médico ocupacional, la ARL, y nosotros hemos tenido unas mesas de trabajo donde se definen todos los exámenes que se van a realizar. Por ejemplo, no solamente los de ley, nosotros realizamos exámenes psicológicos a las personas que van a entrar a curso de alturas y a trabajo en alturas, para evitar pues cualquier accidente que se pueda tener por ese método. Una vez realizados los exámenes, el trabajador pasa a la parte de asegurar, tanto en EPS como en ARL como en ARP, todos los elementos. Teniendo estos documentos ya listos, teniendo todas las inscripciones y esperando el tiempo requerido, pasa a la oficina o pasa al proyecto. En el proyecto pasa por la oficina del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí se le hacen las capacitaciones iniciales para que el trabajador conozca todos los procesos de la empresa, las responsabilidades, las políticas, los objetivos, el reglamento interno de trabajo, perfil de cargos, las prohibiciones. Saliendo de esto, si el trabajador tiene trabajo en alturas, pasa al curso de trabajo en alturas, que lo dicta o sea, el SENA o una empresa definida por el SENA para que pueda salir. Nosotros no tenemos problema con que un trabajador sea venezolano o sea peruano, siempre y cuando tenga los documentos que le permitan al trabajador laborar con nosotros. Para nosotros no hay problema. Y sabemos que en este momento muchos de los venezolanos que están llegando son colombianos repatriados o hijos de colombianos repatriados. Lo importante es que tengan la seguridad, es decir, que tengamos todos los procesos de migración de Colombia para que puedan trabajar con nosotros.
Eso en cuanto a eso. Ahora, en cuanto a trabajo en altura, ¿qué hemos hecho? Primero, determinar cuáles eran las causas que generaban mayor accidentalidad dentro de ese proceso. Encontramos, en el momento que se está fundiendo la estructura, cuando estamos haciendo el encofrado inicial y cuando estamos haciendo el desencofrado. Y no solamente caída de personas, sino caída de objetos también los que se nos presentan. Adicionalmente a los golpes que se dan los trabajadores y el problema lumbar que se va a presentar en eso. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Implementamos el sistema de mallas, que es un sistema especial que forra el edificio, que permite que en el momento de desencofrar o de armar o de encofrar la estructura, cualquier elemento que caiga va a quedar soportado sobre esas mallas. Y ha sido bastante eficiente eso, pero para eso teníamos adicionalmente que ver qué personal íbamos a trabajar, porque no eran los mismos, no es cualquier oficial el que pueda armar esas mallas. Entonces tuvimos que conseguir personal idóneo para eso, donde tenemos un maestro que es el que nos genera y que se convierte en coordinador de trabajo en alturas, que es el que pues está dirigiendo todas estas operaciones, el que coloca las líneas de vida, el que está colocando las mallas, el que está desencofrando las mallas, y un equipo de apoyo para él, que son especialistas también con herramientas o con materiales o con elementos de seguridad que son mucho más cuidadosos. Es decir, cuando nosotros compramos un arnés y les compramos un arnés a ellos, es un arnés para rescate. Estos arneses pues tienen un costo diferente y ellos adicionalmente tienen que pasar por todo el proceso de generar pues toda la brigada de rescate y de hacer los cursos necesarios para certificarse. Es decir, que tengan las competencias para poder hacer ese trabajo. Hemos tenido la ventaja que hemos podido mantener durante esos años todo ese trabajo. Eso lo estamos implementando desde el 2013 aproximadamente. Entonces, pasamos de una obra a otra. Eso nos ha dado a nosotros la seguridad y hemos podido evitar un poquito el cambio de personal y esa rotación que se va a presentar en todos esos proyectos. Eso ha logrado que nosotros podamos pues, mantener el personal, los estamos pasando y ha generado también confianza en el mismo personal que tenemos nosotros. Entonces, por ese lado, creo que ha sido lo bueno que hemos estado haciendo al respecto. Y en cuanto pues, a la realización de exámenes médicos, no solamente el médico ocupacional está para eso, el médico ocupacional nos está apoyando permanentemente cuando vemos un problema en los exámenes, en la parte de promoción y prevención que estamos haciendo, inmediatamente los estamos reportando a la EPS para que las personas vayan a la EPS y se hagan sus exámenes y cuando regresan nuevamente pasan por el examen médico ocupacional. Este doctor nos va a dar, si tenemos que reubicar a esta persona, todo el proceso de reubicación para hacer las actas respectivas. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vemos pues que existen nuevas herramientas, nueva tecnología que está disponible también para reducir los riesgos, como lo acabamos de escuchar. Y otro elemento muy importante es que si bien las personas que trabajan en la construcción pueden estar por un tiempo muy breve, si permanecen en la construcción, pues van a estar circulando, van a estar una vez, van a estar otra vez. Entonces no podemos pensar que el hecho de que un curso o que unos exámenes sea muy costoso, porque realmente para esa persona que está en ese oficio es muy importante disponer de ese tipo de capacitación y de ese tipo de medidas preventivas, pues porque es su oficio. Sea que esté brevemente en una obra, no importa, porque luego va a estar y va a volver, y hablamos entonces también de la especialización en el trabajo, que creo que es muy importante también, sobre todo frente al uso de diferentes herramientas, que es un tema que no hemos mencionado muy explícitamente, pero pues no solamente es el tema de la altura, sino también la utilización de una serie de herramientas que mal usadas o que si no se emplean adecuadamente, pues significan un riesgo importante para la salud y para la vida de las personas. Quisiera también entonces pedirle a Howard Villarreal, él es representante de la Sociedad de Arquitectos de Bolívar, en el mismo sentido de la pregunta anterior, que nos hable
sobre el tema de la afiliación a la seguridad social y sobre las medidas que se implementan en las empresas y, digamos, en las obras donde ustedes están para prevenir y para evitar la accidentalidad y la enfermedad laboral. ¿Qué se hace y cuáles son las medidas más importantes que usted destacaría? Bueno, nosotros primero, gracias por la invitación. En la Sociedad Colombiana de Arquitectos celebramos este tipo de procesos que permiten pasar de una cultura reactiva a una preventiva. Eso es esencial para nosotros en nuestra, digamos, cultura asociativa. No pasa nada diferente a lo que ya han mencionado los colegas y los compañeros aquí de panel. Los arquitectos que están vinculados a empresas, obviamente no es su responsabilidad, sino de la empresaria. Obviamente la responsabilidad del arquitecto, si funge como director de obra, es controlar los procesos, nada más, y exigir eso, ¿no es cierto? Cuando somos independientes, desafortunadamente, las tarifas que se manejan y la cultura que existe no permite todavía haber implementado eficientemente estos procesos, a menos que sea una obra muy grande. Yo quisiera llamar la atención sobre un particular que nos parece muy interesante y que ha surgido a partir de lo que he escuchado de los colegas acá en el panel. De nada sirve tener 0 muertes en una obra, sería una victoria pírrica si no tenemos en cuenta los efectos colaterales que tiene una construcción sobre el ciudadano de a pie que está afuera. Todas las medidas preventivas no solo deben ser tomadas al interior de los procesos